Buenos días, chicos, que tengan un excelente día, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy pues vamos a revisar lo que va a ser la armadura que tenemos aquí con respecto a la tarea. Nos vamos a dar cuenta que es una armadura que tiene dos cargas, una en el nodo G, otra en el nodo F, y que ambas bueno, que las dos son diferentes, una es de 6 y una de 8 kilonewtons. Vamos a empezar primero obteniendo la parte de la carga distribuida para poder saber las reacciones tanto en A como en E. Y después haremos lo que sería el cálculo de propiamente la armadura. Entonces voy a proponer que la armadura no es más que una carga, que es un elemento sólido, el cual va a tener dos reacciones, una en A y otra en E. Son las dos reacciones que tendría. Tendría dos cargas, una en G y otra la tendría en F. Ahí está, como la podemos observar. La primera es una de 6 kilonewtons, la segunda es de 8 kilonewtons. Si ustedes lo hubieran colocado abajo, no hay ningún problema, solo coloquen las flechas de manera adecuada. Aquí recuerden que las flechas son las que denotan cuál es la posición real. Aquí tenemos la reacción en A y aquí tenemos la reacción en E. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos distancias bien establecidas y este es un punto fundamental siempre al resolver ese tipo de problemas. Tenemos una distancia entre A y E de 9 metros. A partir del eje, recuerden que todas las distancias deben ser a partir de un soporte. A partir de ese soporte tenemos una distancia para A y una distancia para el de 8 y una para el de 6. La distancia para el de 6 son 3 metros. Y la distancia para el de 8, 6 metros. Entonces, ya con esos datos nosotros podremos hacer nuestro análisis en Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, teniendo en cuenta que las que van para arriba positivas y las que van para abajo negativas. Entonces sería más A menos 6 kilonewtons menos 8 kilonewtons y más E. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, A más E va a ser igual a 14 kilonewtons. Ahora vamos con la parte de torsión. No olvidemos, sumatoria de momentos de torsión nos debe dar igual a 0, teniendo en cuenta que una torsión no es más que un producto de fuerza por distancia y que si tengo el punto de rotación y es en contra de las manecillas del reloj será negativa, a favor de las manecillas del reloj será negativa y en contra positiva. Entonces quedaría como omitimos el punto de giro que tenemos acá. Este punto de giro omitimos cualquier carga que pueda existir en ese espacio. Entonces empezaríamos como menos 6 kilonewtons, debido a que esta giraría de esta manera, esta y esta, positiva, negativa y negativa. Negativa 6 kilonewtons que multiplica a 3 metros de distancia, más, menos 8 kilonewtons multiplicado por 6 metros de distancia y ahora sí más el valor de la reacción en E que se encuentra a 9 metros y todo esto es igual a 0. Esto es algo que hemos hecho durante los últimos prácticamente dos parciales y creo que no hay mayor duda. Sin embargo, vamos a terminar esto, quedaría la reacción en E. La reacción en E por 9 metros va a ser igual a 6 por 3, 18 negativo, pero al cambiarse de posición, 18 kilonewton por metro. Aquí también era negativo, al cambiarlo del otro lado se vuelve positivo. Entonces serían más 8 por 6, 48 kilonewton metro. Entonces E tendrá un valor de 48 más 18, serán 66 kilonewton por metro. Entre estos 9 metros estaban multiplicando, cambio de posición y se convierte en una operación de división. Metro y metro se va, 66 entre 9, 66 entre 9 va a ser 7 punto y algo, 7.33
kilonewtons. Eso sería para la reacción en E. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos definir que A será la reacción de 14 kilonewtons menos los 7.333 kilonewtons. A 14 le resto dicho dato, entonces tenemos un valor de 6.66, en este caso, pues solo utilicé 3 decimales, 7. Sin embargo, recordemos que este es un número periódico y tendría 333 y ese sería 666. No sé si hasta acá, chicos, tengan alguna. Como nos podemos estar dando cuenta, ambas reacciones son diferentes. Una reacción en A es menor y una reacción en E es mayor. Entonces, esto va a significar que nuestro análisis por nodos va a tener que ser diferente en ambas partes. Voy a ir respondiendo nodo de un lado, nodo del otro lado, teniendo en cuenta dichas situaciones. Vamos a colocar primero la fuerza que ya tenemos aquí declarada y la que tenemos de este lado. Aquí tenemos una fuerza, una reacción en A de 6.667 kilonewtons y una reacción en E de 7.333 kilonewtons. Recomendación, siempre tengan en cuenta 3 decimales, eso les va a ahorrar grandes resultados. Bueno, entonces vamos a obtener nuestros dos factores, es algo que nosotros ya habíamos trabajado desde antes. Les dije que ustedes podían trabajar con un valor aproximado de 2.6 o 2.598. El 2.6 al cuadrado representaría 3 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. Raíz cuadrada de todo eso daba 2.598, pero el 2.6 no iba a generar mayor duda. Voy a hacer la operación con 2.6. Entonces, ¿cómo quedaría el factor en X? Sería 1.5, la mitad de este triángulo. 1.5 metros dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque es el valor de la hipotenusa que tengo. Entonces valdría 0.5 en X, factor en Y, 2.6 entre 3. Por eso es que no va a afectar tanto. 2.6 entre 3 tendríamos un valor de 0.866. Ahí está. En ambos casos les debió de haber quedado el mismo factor, 0.866. Y ahora sí voy a ir nodo con nodo. Como les digo, voy a ir espejeándolo de lado y lado. Voy a empezar con el nodo A. Nodo A. El nodo A comprende 3 fuerzas, una vertical, una inclinada y una horizontal. Recordemos que entonces nuestras direcciones va a ser la reacción en A para arriba, la inclinada para abajo y la horizontal hacia la derecha. Este es algo que ya hemos trabajado nosotros con bastante anterioridad. Esta vale 6.667 kilonewtons. Esta lo único que sé es que se llama AB y que está inclinada, y esa se llama AG. Entonces vamos a empezar a hacer nuestro análisis tanto en X como en Y. Sumatoria de fuerzas en Y nos debe dar 0. Quedaría como más 6.667 kilonewtons menos el factor en Y, 0.866, que multiplica AB e igual a 0. Entonces AB va a ser igual a menos, al cambiarlo del lado del igual, cambiaría de signo a negativo, menos 6.667 kilonewtons divididos entre menos 0.866. Hacemos esta operación y nos queda una carga AB de 7.698 kilonewtons. Ahí está. Y este sería el primer resultado que ya tenemos.
7.698 kilonewtons. No puedo decir lo mismo que es lo de DE porque no son simétricas debido a que son cargas diferentes. ¿Cómo nos damos cuenta en eso? Porque también en las reacciones que tenemos en A y en E son diferentes. Ahora voy con la parte en X. Sumatoria de fuerzas en X nos va a dar 0. ¿Cuáles trabajan en X? Tanto la inclinada como la que va a la derecha. La que va a la derecha es AG, positiva, menos la que va a la izquierda, que es AB, menos el factor en X, menos el factor en X multiplicado por lo que vale AB, pero AB ya sabemos que vale 7.698 kilonewtons y todo esto es igual a 0, entonces AG será igual este resultado aquí a negativo, del otro lado va a ser positivo. Entonces nos va a quedar un valor de 3.844 kilonewtons. Perdón, 3.849 kilonewtons. Ahí está. Y eso sería el valor de nuestra horizontal. Ok, hasta este punto, chicos, ¿dudas? Ok. Bueno, vamos con el nodo E, que va a ser el que va a estar del otro lado. Voy a hacer en otro color para que lo podamos observar. Nodo E. El nodo E prácticamente es lo mismo que estamos viendo. Una carga verticalizada, perdón, inclinada, una carga horizontal y una carga vertical. Ya conocemos nosotros que la carga vertical va para arriba, entonces la inclinada deberá de ir hacia abajo y la horizontal deberá de ir hacia la izquierda. Valores, esta vale 7.333 kilonewtons. La que va hacia la izquierda, lo único que sé es el nombre, que es la FEF o FE, y ED, DE, IEF o FE, no importa el orden de los factores. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos ahorita. Sumatoria de fuerzas en Y nos debe dar 0. Sabemos que va a ser positivo 7.333 kilonewtons más, pero menos 0.866 del valor de DE. Y esto es igual a 0. Recuerden por qué esto, porque para arriba positivo, para abajo negativo. Entonces quedaría como DE va a ser igual a menos 7.333 kilonewtons divididos entre negativo 0.866. Ambos elementos tienen negativos, entonces al hacer la división, menos por menos se vuelve más y nos quedaría 467 kilonewtons. Eso sería para el valor de E. Si sacamos EF, sumatoria de fuerzas en X nos debe dar 0. Entonces, va a quedar como el que va a la derecha es positivo, DE es positivo, va a ser más 0.5 más 0.5 del valor de DE, porque estamos viendo que a la derecha van positivos. ¿Cuánto vale DE? 8.467 kilonewtons menos la que va hacia la izquierda, EF negativo. Y esto es igual a 0. Entonces, EF va a ser igual a, aquí era positivo, pasa para allá como negativo, 8.467 por 0.5 sería 4.2335.
4.2335 kilonewtons. Aquí era positivo, del otro lado se convierte en negativo. Y recordemos, de este lado aquí tenemos un menos 1. Este menos 1 aquí estaba multiplicando, al pasarlo del otro lado pasa para. Lo convertimos en una división. Menos por menos se convierte en más y nos queda un resultado de 4.2335 kilonewtons. Ahí está. Y nuevamente nosotros ya tenemos nuestros dos resultados. De este lado, voy a ampliar un poquito más. Tenemos una parte horizontal de 4.2335 kilonewtons y en la parte inclinada de 8.467 kilonewtons. Más. Voy a hacer el nodo B. Recuerden que tenemos que ir haciendo nodos donde nos queden dos cargas y no donde tengamos tres para mayor facilidad. Voy a ir a hacer entonces el nodo B. El nodo B presentan nuevamente tres elementos, uno conocido, dos desconocidos. Tenemos una que va hacia arriba. Tenemos estos tres de esta manera. Para los que preguntan, ¿y cómo van a ir las direcciones? Algo que ha sido recurrente en las preguntas y comentarios. Si AB, que era este elemento, si AB, que es este elemento, al principio yo lo había denotado como lo puse negativo en el nodo de abajo, en el nodo siguiente de arriba yo lo voy a denotar como, de vez de que vaya hacia abajo, lo voy a denotar que va hacia arriba. Y este valor ya lo tengo yo plasmado. Este valor que yo lo había puesto hacia abajo en el primer nodo, aquí lo voy a proponer hacia arriba, 7.698 kilonewtons. Si este elemento AB va positivo, porque va para arriba, entonces el BG, al ser, para mantener este elemento de equilibrio, deberá de ir para abajo. Si se dan cuenta, uno va para arriba y el otro va para abajo, pero ambos están apuntando arriba, derecha, abajo, derecha. Entonces, BC deberá tener como dirección hacia la izquierda. Esto para que podamos tener un equilibrio estático. Este deberá de ir hacia la izquierda. No olvidemos, tenemos que trabajar con nuestros factores tanto en X como en Y. Sumatoria de fuerzas en Y nos debe dar igual a 0. Este es algo relativamente sencillo. Positivo para arriba, negativo para abajo. Entonces va a ser positivo 0.866 por el valor que ya tengo, 7.698 kilonewtons. 7.698 kilonewtons menos 0.866 que multiplica el valor de BG. Y esto es igual a 0. Únicamente esas dos porque las únicas dos que se encuentran con componentes en Y. Esta operación aquí era positiva, pasa como negativa. Aquí era positiva, pasa como negativa. Entonces quedaría como menos 0.866 del valor de BG. Esto va a ser igual a negativo. Como menos 6.667 kilonewtons. ¿Cómo sé qué es esto? Recuerden que venía de una operación de este tipo. Entonces, BG va a ser igual a menos 6.667 kilonewtons divididos entre menos 0.866 y nos da 7.698 kilonewtons. No siempre pasa, pero en esta situación nos dio el mismo resultado. Como les digo, no es algo que sea siempre lo mismo. 7.698 kilonewtons. Ok. Ahora vamos con la parte horizontal. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces,
Ya tenemos los dos valores, las dos valores valen lo mismo, pero los dos van para la derecha, entonces factores en X, factor en X 0.5 por 7.698 kilonewtons y ya hice esta. Ahora voy a hacer esta y sería nuevamente más 0.5 por 7.698 kilonewtons y todo sería menos el valor de BC igual a 0. Ambos positivos, al cambiarlos de posición, se convierten en negativos. Entonces, negativo de BC va a ser igual a menos 7.698 por punto 5 a menos 3.849 kilonewtons del primero, menos 3.849 kilonewtons del segundo. Entonces, BC, negativo y negativo, pues puedo ya hacer pues puedo sumar. Quedará como menos 7.698 kilonewtons entre, aquí teníamos el negativo, recuerden que aquí tenemos un menos 1, entre menos 1, menos por menos más, 7.698 kilonewtons. Y por situación de cómo se encuentra la armadura, volvemos a encontrar este valor. 7.698 kilonewtons. Hasta acá nosotros podemos tener una idea clara de qué es lo que está pasando con la armadura. Sin hacerlo, debido al tiempo que ya va a tener nuestro módulo, y vamos a esperar hasta las 11, me gustaría escuchar cuánto debería de valer viendo la armadura, no atenten a su cuaderno, viendo la armadura, cuánto debería de estar valiendo el valor de CD y cuánto debería de estar teniendo el valor el elemento FD. 8.467. Estas dos, me estás diciendo, Fer, ¿verdad? Ajá, sí. 8 467. kilonewtons. ¿Y la otra? Igual, ¿no? Ok. Le voy a colocar con entre comillas para que en el siguiente módulo y en la siguiente parte podamos nosotros pues hacer el cálculo y ver si esta hipótesis es real. Vamos a darnos cuenta si esta hipótesis es real y esa que ustedes se van a ir dando cuenta. Las armaduras, cuando tienen la misma figura, tienen una cierta hilación. Cuando ustedes tienen una idea clara de lo que está pasando del lado izquierdo, pasa del lado derecho, aunque puedan existir diferentes resultados, pero les pueden ir ayudando a resolver lo más sencillo. Lo vamos a dejar hasta acá. Por lo pronto, los 8.467 kilonewtons, tanto en el elemento CD como en el elemento FD o DF. No lo tenemos claro si ese es el resultado, pero vamos a dejarlo por lo pronto y esperar a ver qué va a suceder.